Buenas tardes, este es el entregable 1 de la materia semántica y pragmática del español. En el presente video resumiremos la segunda unidad de dicha materia que se centra en qué es la pragmática y cuáles son las funciones lingüísticas. Vamos a empezar por qué es la pragmática. Se entiende por pragmática la disciplina cuyo objeto de estudio es el uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre enunciado, contexto e interlocutores. Dicho de otro modo, la pragmática se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en contexto. De ahí que se tomen en consideración factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, a los que no se puede hacer referencia en un estudio puramente gramatical, tales como los interlocutores, la intención comunicativa, el contexto o el conocimiento del mundo. Según lo anterior, entendemos como pragmática al estudio de los factores externos que ayuden o distorsionen los mensajes que se envían a través de la lengua. Estas diferencias interpretativas pueden llegar a surgir depende de diversos factores, como lo es el Common Background Knowledge o conocimiento común de fondo, que consiste principalmente en el conocimiento previo del mundo que nos rodea. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la frase sus ojos eran cielos claros. Se interpreta que el color de los ojos de la persona en cuestión es azul. A pesar de que esto no se mencione de manera directa, pues se espera o se comprende que todos sabemos que el cielo es azul. De igual manera, se toma en cuenta la meta del lenguaje, es decir, la intención con la cual lo está diciendo el emisor del mensaje. Por ejemplo, una misma frase puede tener diferentes significados dependiendo de dicha intención. Un ejemplo sería cuando alguien te dice, llegando temprano como siempre, ¿verdad? Haciendo referencia de manera irónica a que ya estás llegando tarde o a que sueles llegar tarde, a pesar de que el significado literal sea que siempre llegas temprano. Otro de estos factores es la distancia social, es decir, la diferencia de entorno en la cual se genera la frase. Por ejemplo, para nosotros los mexicanos, la frase ahorita comprende un periodo de tiempo desde en este momento hasta el regreso de Quetzalcóatl, que es no definido. Pero pues para un hablante no nativo, por ejemplo, que aprendió español y que escucha la palabra ahorita, que es el diminutivo de ahora, probablemente su significado sea textual, o sea, en este momento. A menos que se tenga ya este acercamiento con nuestra cultura para interpretar la frase de otra manera. Otro ejemplo que se usa, digamos, para la distancia social o el conocimiento de fondo, podría ser la palabra Apple, que en un contexto, por ejemplo, de una escuela o de un maestro de inglés, literalmente la palabra significará manzana. Mientras que para alguien que está en el rubro de tecnología o de venta de equipos, probablemente se vaya más al escucharlo, la primera imagen que evoque sea la de la marca de dispositivos Apple barra iPhone. En este sentido, podemos identificar la pragmática como la rama de la lingüística que estudia los factores externos que nos hacen entender cómo y por qué entendemos el lenguaje como lo entendemos. Pasando a la segunda parte de la unidad, sería cuáles son las funciones de la lengua. Carl Bleuler, en su obra clásica Teoría del lenguaje de 1934, postuló que existían tres funciones principales: simbólica representativa, sintomática expresiva y señalativa o apelativa. Estas las voy a explicar un poco más adelante, ya que Roman Jacobson consideró insuficientes estas tres funciones y en su obra Ensayos de Lingüística General acuñó las siguientes funciones lingüísticas. La función referencial o representativa, que también fue una de las que puso Carl, informan objetivamente sobre hechos, ideas o realidades. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. Un ejemplo en la vida cotidiana sería al mandar un mensaje de ya llegué a tal lugar, ya llegué al trabajo, ya llegué a la escuela, ya llegué a donde sea, a nuestros padres, amigos o pareja. Esto es porque estamos informando de un hecho como tal. La función emotiva o expresiva expresa emociones o sentimientos o estados del hablante. El ejemplo: me alegro mucho de verte, qué gusto saludarte, lamento mucho su pérdida, que son básicamente la manera que tiene el lenguaje de expresar lo que sentimos dentro de nosotros. La función connotativa o apelativa busca influir en el receptor, ya sea con órdenes, preguntas o sugerencias. Cierra la ventana, por favor. Necesito que el trabajo quede para ayer. Son frases que pues escuchamos
donde nos solicitan o nos piden o tratan de influir de alguna manera. La función fáctica, que asegura que el canal de comunicación está abierto y funcionando. Por ejemplo, frases como me escuchas, hola, aló. Un ejemplo muy común en México es el famoso bueno cuando se contesta el teléfono. De hecho, por lo regular, cuando contestas el teléfono y no hay buena recepción, lo que haces es decir varios buenos de manera repetida. Hasta que pues más o menos la señal se estabiliza o de plano cortas la llamada y llamas tú o vuelven a llamarte. Y la función metalingüística, que se refiere al propio lenguaje o explicar su función. Por ejemplo, el perro es un sustantivo en la oración, o básicamente todo este video donde estamos hablando del lenguaje y cómo funciona. Y por último, pero no menos importante, la función poética o estética, que se centra en la forma del mensaje. Es común en la literatura, publicidad, refranes. Por ejemplo, verde que te quiero verde. Básicamente la función poética o estética es todo aquello que se haga para adornar un texto, un discurso y que sea más bello, básicamente. Bueno, espero que esto haya sido de su agrado. Esto sería todo de mi parte. Espero que tengan un excelente día.